días más tarde, en el Palacio Imperial, en la reunión del emperador con los ministros. Uno de los ministros le informa a su majestad que no ha habido un baile de debutantes en el imperio durante los últimos 3 años, y no pueden posponerlo más. Señala que aún hay quienes, habiendo cumplido los 16 años, no han debutado en sociedad. Sedelt recuerda que el baile de debutantes es uno de los eventos más importantes del imperio, donde las hijas de la nobleza son presentadas formalmente a la sociedad. Normalmente, los bailes de debutantes se celebran cuando una joven cumple 16. Pero durante los últimos 3 años, el baile de debutantes no se ha celebrado debido a la ausencia del emperador y la guerra en el Imperio Oriental de Levetsir. El ministro explica que, además, ese baile de debutantes es una oportunidad perfecta para presentar oficialmente a la princesa imperial ante la nobleza. Sedelt, ante tal sugerencia, se pregunta si acaso los ministros están tratando de poner a prueba la paciencia de su majestad. Para sorpresa de todos, el emperador acepta que se lleve a cabo el baile de debutantes con la presencia de la princesa. Esa misma tarde, Isabela le comunica a la princesa sobre su asistencia en el baile de debutantes. Le cuenta que se celebrará en el Palacio Imperial dentro de 2 semanas. Alicia le pregunta si de verdad tiene que asistir. Isabela le cuenta que ese baile es también para conmemorar la victoria del imperio, por lo que debe estar presente. Además, señala que nunca ha asistido a un baile de debutantes antes. Entre susurros le cuenta que ella cree que su majestad lo permitió para poder presentarla formalmente ante el imperio. Alicia le pregunta si eso es cierto, porque en el fondo sabe que no hay manera de que ese padre hiciera algo así. Luego expresa que supone que tendrá que asistir entonces. Isabela se levanta enfadada y comenta que, aún así, siente que el emperador está siendo demasiado molesto. Alicia se muestra confundida. Isabela le explica que hay muchas cosas que preparar, y pese a eso, el emperador les informó a último momento sobre el primer baile de debutantes de la princesa. Preocupada, se pregunta por dónde debería empezar, si por los preparativos del banquete o el vestido. Luego se acuerda de que Su Alteza, la princesa, ni siquiera ha aprendido a bailar. Alicia, haciendo el movimiento de Medusa, le pregunta si no es algo así. Isabela se da cuenta de que está en aprietos y no sabe por dónde empezar a enseñarle. Para el primer baile de debutantes de la princesa Alicia, durante casi 2 semanas, han seguido un horario insoportablemente agitado. Desde la confección de accesorios y vestidos, hasta el aprendizaje de la etiqueta básica de la alta sociedad. Y además, agotadoras lecciones de baile diarias. Nuestra protagonista no aguantaba más, se preguntaba si el emperador planeó todo eso a propósito. La condesa Zenel, la instructora de baile de Alicia, le advierte a Su Alteza que tienen poco tiempo, así que debe concentrarse. Una vez terminaron con su práctica, la condesa expresa que estaba preocupada porque no tenían mucho tiempo, pero como era de esperar, Su Alteza es impecable. Isabela agrega que no hay nada que la princesa no pueda hacer. Alicia se siente halagada. La condesa le pregunta a Su Alteza si ya ha elegido una pareja para el baile. Nuestra protagonista le pregunta si debe elegir una. La condesa le responde que sí, por lo general, el compañero de una joven noble es su padre o un pariente cercano. Alicia comenta que entonces su pareja por supuesto será su majestad, el emperador. Eso fue lo que afirmó con valentía esa tarde, pero sabe que no hay forma que el emperador sea realmente su pareja. Comenta que no es que sean lo suficientemente cercanos como para que ella pueda siquiera tener esperanzas de ello. Empieza a sentirse un poco mareada, y antes de dormir, se plantea para qué está aprendiendo a bailar, si ni siquiera tiene una pareja. Realmente siente que es una pérdida de tiempo. Esa noche, Alicia tuvo un sueño extraño de nuevo. La voz de una mujer le rogaba a la bruja de la noche que le concediera un hijo. Un hijo que se pareciera a él. Esa mujer expresó que quería ver a su hijo con sus propios ojos. Y esperaba que él, no solo la amara a ella, sino que también amara al hijo de ambos. Solo quería formar una familia feliz. El niño, él y ella, los 3 felices juntos. Le imploró que, por favor, que ese niño sea amado. La bruja de la noche, le respondió que si ese era su deseo, entonces lo concedería, porque ella era la gran bruja de la noche blanca. Los rayos del sol la despertaron. Vuelve a tener la misma sensación que la última vez, no recuerda nada, y no entiende por qué. Nunca le había pasado eso antes. Se levanta y se acerca a la ventana.
Al observar su reflejo, se pregunta por qué está su cara tan hinchada, ya que ni siquiera siente que haya dormido tanto. Isabela deja caer una palangana con agua al entrar en la habitación. Corriendo, se acerca a su Alteza para abrazarla y empieza a llorar. Alicia, confundida, le pregunta qué es lo que ocurre, y si acaso pasó algo mientras dormía. Isabela le pregunta si se da cuenta de que ha estado inconsciente durante casi 10 días. Alicia se mortifica e incrédula, le pregunta si de verdad estuvo durmiendo tanto tiempo. Más importante, le cuestiona qué pasó con el baile de debutantes. Más tarde, Isabela le dice a Alicia que realmente pensó que su Alteza tenía alguna enfermedad incurable. Alicia solo se ríe mientras come su almuerzo. Pero le comenta que es un gran alivio que se haya recuperado antes del baile de debutantes. Isabela expresa que la salud de su Alteza es más importante que cualquier baile de debutantes. Y con una mirada de preocupación, le pregunta si realmente se siente mejor. Alicia, con una sonrisa brillante, le responde que, por supuesto, alegando que no estaría comiendo en ese lugar si no estuviera bien. En ese momento, escuchan a alguien llamando a su Alteza alegremente. Alicia se sorprende de ver a su instructor de magia, Debian, corriendo con tanta prisa en el palacio. Más tarde, mientras tomaban una taza de té, Alicia le pregunta a Debian a qué se debe esa visita sin previo aviso. Debian le contesta que su Alteza estuvo inconsciente todo ese tiempo, así que le cuestiona cómo iba a enviar un mensaje y no iba a ir en persona. Alicia le pregunta si entonces fue hasta allí solo para ver si se ha recuperado bien. Debian, nervioso, le responde que no es la única razón. Tras dudarlo un poco, le pregunta a su Alteza si consideraría visitar la Torre de Magia. Alicia, sin titubear y fríamente, le responde que no irá. Debian, alterado, le pregunta por qué se negó muy rápido. Alicia le dice que solo la molestarán pidiéndole que resuelva fórmulas mágicas y demás y por eso no quiere ir. Debian le pregunta si acaso su Alteza no siente curiosidad sobre sus súbditos que investigan la magia por el bien del imperio. El hecho de que los haya llamado sus súbditos captó la atención de Alicia. Aún así, Alicia le informa que está ocupada con su baile de debutantes, que será en unos días. Debian le comenta que, de todos modos, no es como si su Alteza tuviera que preparar algo. Expresa que solo le está sugiriendo que visite la torre para cambiar de ambiente. Y ya que están allí, podría echar un vistazo a los círculos mágicos que tienen ellos. Por alguna razón, Alicia se deja convencer y le responde que está bien. Luego le tiende la mano y le dice que vayan. Usa su magia de teletransportación para poder llegar a la torre de magia del Imperio del Este. Los investigadores de la torre se sorprenden con la llegada de su Alteza, la princesa. Rápidamente, expresan que es un honor conocerla y una sorpresa que los visite en ese lugar. Mientras unos magos le preguntaban a Alicia con curiosidad si acababa de usar magia de transportación, otros magos le preguntaban al maestro Debian si había logrado reclutar a su Alteza, la princesa. Debian les pide que no digan tonterías, y explica que su Alteza simplemente está en una excursión de un día en la torre. Los jóvenes magos se emocionan y le preguntan al maestro Debian si entonces la princesa ese día resolverá sus fórmulas mágicas. Debian le responde a esos mocosos que ya les dijo que no. Luego se dirige a su Alteza para informarle que él mismo le dará un recorrido adecuado de inmediato. En el camino, le pide a su Alteza que, por favor, comprenda a sus alumnos. Por el hecho de que se la pasan tan absortos en sus investigaciones todos los días, ya no están bien de la cabeza. Alicia le señala que parece que únicamente se ha reunido gente exactamente igual que Debian en ese lugar. Debian, indignado, le pregunta cómo puede decir eso. Un poco frustrado y decaído, le comenta que si siguen por ese camino llegarán a la parte más interesante de la Torre de Magia. Luego entran en una habitación donde Alicia comenta que hay muchas cosas en ese lugar. Debian le responde que así es y con orgullo expresa que, sorprendentemente, todos esos pergaminos son de teletransportación. Alicia recuerda que los pergaminos de teletransportación son muy complejos de crear. La fórmula mágica debe ser transcrita y conservada en una sola hoja de papel, lo que requiere mucha habilidad y técnicas avanzadas. Para que haya tantos de esos pergaminos en ese lugar, no es de extrañar que Debian se sienta tan orgulloso. Hay uno que llama su atención y le pregunta a Debian para qué es ese, ya que le parece el más sospechoso. Debian le responde que ese es un pergamino que está conectado a la guarida de un dragón. Como el alcance de su dispersión mágica era demasiado amplio,
lo almacenaron de esa manera para evitar accidentes. Alicia le pregunta si alguna vez lo han usado para ir a ese lugar. Debian niega con la cabeza, y le cuenta que se dice que aquellos que entraron en la guarida del dragón no pudieron regresar con vida, así que no se atrevería a intentarlo. Alicia murmura por lo bajo que, sin embargo, ese dragón ha estado dormido y convertido en piedra desde hace siglos. Debian, confundido, le pregunta de qué está hablando. Alicia con una sonrisa le responde que no es nada y que solo lo olvide. Le pregunta si entonces no es algo inútil tener ese pergamino allí, y para qué lo guardan con tanto cuidado. Debian le responde que el que lo hizo tiene un propósito. Luego entra un mago y Debian le señala que es él, Raven, quien hizo ese pergamino. Alicia, curiosa, le pregunta a Raven para qué se utiliza ese pergamino. Raven le responde que se utilizará para la investigación en la que están trabajando actualmente. El maestro Debian se percata de que las ropas de Raven están completamente manchadas. Le pregunta por qué su túnica está en tan mal estado y con qué se manchó. Raven le responde que se debe de haber ensuciado cuando se cayó antes. Le aclara que no es nada peligroso, solo un poco de jugo de fruta bumburú. Debian, mortificado, le pide que espere un segundo y le pregunta si no es esa cosa increíblemente pegajosa. Luego de eso, el pergamino del que tanto estaban hablando se queda pegado en una manga de la túnica del mago Raven. Cuando Raven intenta separarlo de su manga, el maestro Debian le pregunta si acaso es un idiota y cómo puede estar sosteniendo el pergamino de esa manera. Justo en ese momento, Raven estornuda y sin querer, rompió el pergamino de transportación, lo que provocó que se activara. Por su gran alcance, no solo Alicia, Raven y Debian fueron teletransportados a la guarida del dragón, sino otros magos también. Uno de los magos, al percatarse de dónde están, comenta que están completamente jodidos. Otro solo pide ayuda a Diosito. Se cuestionan quién fue el que tocó el pergamino, pero de inmediato se dan cuenta de que debió haber sido Raven, ya que es famoso por causar problemas. Nuestra protagonista no pierde el tiempo y se pone en marcha. Uno de los magos le pregunta a Su Alteza a dónde se dirige. Alicia, con una sonrisa, le responde que se va de regreso al palacio y sugiere que todos la sigan. Porque ella misma se asegurará de que todos salgan con vida de ese lugar. Debian y los magos se conmueven y se alegran por la valentía de la princesa y confían en ella. Dentro de la guarida, Alicia ascendía por una escalera en busca de la salida. En dichas escaleras pisaba algunos escalones y esquivaba otros. Les comentó a los demás que había muchas trampas puestas en todas partes, por lo que debían tener cuidado. Y les sugirió que solo pisaran donde ella ya pisó. Los magos alegremente acataron su orden. Alicia recuerda que antes de su reencarnación había estado unas cuantas veces en ese lugar. Y sabe que para salir de allí, tienen que pasar por la puerta hecha por el dragón. El cual, si estuviera vivo, ya se habría presentado ante ellos. A su lado, aparece Debian y le pregunta a Su Alteza si no cree que es muy rápido. Alicia le dice que es más ágil de lo que esperaba. Debian le comenta que no puede evitar sentir que ella ya conoce ese lugar. Y le pregunta si es solo su imaginación. Alicia solo le responde que no lo sabría decir. Debian le señala que no parece en absoluto agitada y que es como si hubiera estado allí antes. En ese momento, Alicia se detuvo abruptamente porque logró escuchar el mecanismo de una trampa activarse. Debian le estaba comentando que, por supuesto, ya sabe que Su Alteza rara vez se pone nerviosa. Alicia, rápidamente, agarra el cuello de Debian y lo jala hacia un costado. Lo que evitó que una flecha colisionara con su cabeza. Debian, mortificado, le pregunta a Su Alteza qué fue eso. Sin embargo, la princesa no le responde y sigue su camino. Debian, lloriqueando, le dice que si ella ya lo sabía, podría haberle avisado. Alicia le comenta que, incluso si se lo hubiera dicho, su reacción habría sido demasiado lenta. Al terminar de ascender por la guarida, se encuentran con la última puerta, la cual estaba custodiada por una majestuosa estatua de dragón. Los magos se preguntaban qué era eso, y les parecía aterrador. Alicia se posiciona delante y les pide a todos que den un paso atrás. Internamente, se pregunta si sigue siendo igual que antes. La manera de salir de ese lugar es superando el miedo al dragón. De repente, la estructura empieza a temblar y las paredes empiezan a agrietarse. El maestro Debian y los alumnos se preguntaban si acaso se estaba derrumbando ese lugar.
Alicia sabe perfectamente que no es que el edificio se esté derrumbando, sino que la estatua se está preparando para liberar el aliento de un dragón. Para poder escapar de allí, tiene que afrontarlo y superarlo. Los magos se mortifican al ver que la estatua empieza a generar su aliento de dragón. Alicia se da cuenta de que, como era de esperar, la única que puede soportar todo eso, es ella. Así que se para firmemente delante de la estatua y espera el golpe del aliento. Sin embargo, antes de que el aliento del dragón impactara contra ella, su instructor Devian la aleja de ese lugar, arriesgando su propia vida. Alicia se muestra asombrada e intenta cuestionar algo. Pero el instructor Devian la interrumpe y, enojado, le cuestiona qué demonios cree que está haciendo y por qué no esquivó el aliento. Alicia no entiende por qué le está reprochando. Devian, alterado, le grita que no importa lo fuerte que ella sea, eso sigue siendo el aliento de un dragón. Rápidamente, las revisa y le pregunta si de verdad está bien y si no está herida en ningún lado. Al ver que está bien, deja escapar un suspiro. Luego, le vuelve a preguntar por qué ha hecho eso, y si acaso intentaba hacer que su corazón se detuviera. Le pide que no vuelva a hacer algo imprudente, porque de verdad, no puede vivir preocupándose constantemente por ella. Así que le ruega que se cuide siempre. Alicia sabe que lo hizo porque tenía que soportar ese golpe para poder volver, y no entiende por qué está enojado con ella. Más tarde, gracias a que se enfrentaron al aliento del dragón, regresaron a salvo al palacio de la princesa. Devian llevaba en sus hombros a Alicia. Sin embargo, Alicia le pregunta a Devian si no puede dejarla bajar y le asegura que se encuentra muy bien. Isabela se encuentra con ellos, y le pregunta a Su Alteza dónde ha estado todo ese tiempo. Preocupada por la apariencia de la princesa, le cuestiona si está herida en algún sitio. Alicia le asegura que no le ha pasado nada y que solo es la sobreprotección de Devian. Le pregunta a Devian si no es verdad. Devian le responde que sí, Su Alteza está completamente bien. Es solo que él reacciona exageradamente y que simplemente él está siendo sobreprotector a causa de la guarida. Alicia lo patea y le advierte que ni siquiera pronuncie la palabra dragón. Devian, atemorizado, asegura que solo la cargó todo el camino desde la torre de magia. Isabela expresa que entonces debería ir a buscar algo para poder limpiarla y sale corriendo del lugar. Devian baja a Alicia y se asegura de que está bien. Alicia observa atentamente a Devian y se queda pensando en algo. Luego, le pregunta si le gustaría ir al baile de debutante con ella. Devian se sorprende por esa solicitud, pero con una sonrisa expresa que sería un honor para él. Y tendiendo su mano le pregunta si le gustaría bailar una canción con él. Lo que provocó que Alicia estallara en risas. Sin embargo, Devian, preocupado, le pregunta si está segura de que estará bien. Alicia le cuestiona por qué pregunta eso. Devian le explica que, después de todo, es la primera vez que ella asiste a un evento social. Y ya que es su primer baile de debutante, le pregunta si realmente es correcto que sea él quien la acompañe. Alicia le pregunta por qué dice eso y si acaso le preocupa que, por ser su compañero, perdiera el favor del emperador. Devian, firme, le asegura que no es eso en absoluto. Le explica que literalmente le está preguntando si realmente está bien que fuera con él a su primer baile de debutantes. Le cuenta que, puede que no lo sepa Su Alteza, pero los magos de la Torre Mágica son todos tratados como excéntricos. No importa cuán alto sea su estatus o fama. La gente solo los elogia en la cara, y a sus espaldas son rápidamente tachados como locos. Expresa que solo está preocupado y teme que la reputación de Su Alteza se vea empañada por su culpa. Alicia reflexiona que ni siquiera su propio padre se preocupa por ella como lo hace Devian. Le recuerda a Devian que ella ya tiene el título de princesa confinada, por lo que no tiene que preocuparse por lo que digan los demás. Porque él es, a quien ella eligió. Esa firme declaración hizo que se le dibujara una sonrisa a Devian. Sin embargo, le advierte que no es muy bueno bailando y le pregunta si está bien con ello. Alicia le dice que entonces será mejor que la acompañe al salón de inmediato. Y así fue como Devian fue la segunda persona que Alicia dejó entrar en su mundo. En el día del baile de debutantes, Alicia estaba siendo arreglada por las demás sirvientas. Emocionadas, le expresaron a Su Alteza que se veía absolutamente impresionante ese día. Alicia solo comentó que era un alivio, pero las doncellas no paraban de admirarla como si fuera una muñeca. Afuera del palacio de la princesa imperial, Isabela y Devian estaban esperando a Alicia.
Al llegar Alicia, Isabela se emociona y le expresa que se ve muy hermosa. Debian también la halaga diciendo que se ve magnífica. A Alicia no le gustan los cumplidos, pero de todas maneras se sonroja. Curiosa, le pregunta a Isabela cómo consiguió un carruaje real, ya que sabe que su padre no se lo hubiera prestado tan fácilmente. Isabela le cuenta que movió algunos hilos, y aunque la teletransportación está bien, pensó que sería mejor que más gente viera a su Alteza ese día. Debian le tiende la mano a la princesa y sugiere que partan. Antes de entrar al carruaje, Alicia le agradece a Isabela y le promete volver pronto. Al llegar al palacio principal, son recibidos por un mayordomo, el cual saluda a su Alteza y le informa que se dirija al segundo piso. En el camino, los nobles chismorrean entre ellos sobre Alicia. Comentaban sobre el hecho de que estuvo confinada durante los últimos 9 años. Aunque era la única hija del emperador, su majestad todavía no había superado la muerte de la emperatriz Cecilia. Y parecía que estaba considerando al próximo sucesor. Alicia, al llegar al segundo piso, saluda formalmente a su majestad el emperador. El emperador solo la miró con disgusto, y debido a la apariencia de Alicia no pudo evitar recordar a la emperatriz Cecilia. Alicia, para romper el hielo, le comenta que pensó que él no asistiría al baile de debutantes, por el hecho de que no les dio ninguna noticia. El emperador solo mantuvo el silencio. Luego de eso, en el banquete anuncian la llegada del Sol del Imperio, su majestad Robertus de Levetsir y de la princesa Alicia de Levetsir. Alicia le comenta al emperador que casi iba a asistir al baile de debutantes sin pareja y convertirse en el hazmerreír de los demás. Señalando a Debian, le dice que, afortunadamente, ese estimado erudito aceptó acompañarla como su compañero. Le pregunta si no es un verdadero alivio. El emperador la vuelve a ignorar y continúa su camino. Debian, mientras ríe nerviosamente, le comenta a Alicia que no esperaba encontrarse con su majestad muy pronto, por lo que está sudando frío. Le tiende la mano y le pregunta si le gustaría bailar. Alicia, con una sonrisa, acepta la mano y responde que sí. En la pista de baile, Alicia le pregunta a Debian si lo hará tal y como lo practicaron. Debian, nervioso, le responde que sí, hará lo mejor que pueda. Sin embargo, mientras estaban teniendo su primer baile, fueron interrumpidos por un ruido estruendoso. Alicia, mortificada, se preguntaba qué era ese sonido. De repente, unos caballeros imperiales entran abruptamente al banquete, anunciando que es una emboscada y ordenan que evacúen el lugar inmediatamente. Unos encapuchados invaden el salón dispuestos a atacar. Alicia le pide a Debian que primero evacúe a la gente. Debian se dirige a hacerlo y le pide a su Alteza que tenga cuidado. Mientras Debian evacuaba a los nobles, Alicia revisaba el salón. Se percató de que una joven noble estaba escondida en un rincón. Rápidamente, fue hasta allí y le tendió la mano para que se levantara. Al ver a la jovencita con mucho miedo, le pide que se controle y se dé prisa, a menos que quiera morir en ese lugar. La joven aceptó y juntas corrieron para ponerse a salvo. Alicia se percató de una presencia dirigiéndose hacia ellas, y rápidamente intenta usar sus poderes mágicos para detener a esa persona. Pero, por alguna razón, no funciona, lo que provoca desconcierto en Alicia. Debian se da cuenta de que Alicia corre peligro y trata de alertarla. Sin embargo, el asesino ya estaba a solo unos pasos de nuestra protagonista. Unos minutos atrás, el caballero del Palacio Imperial, Chubel Isab, estaba afuera del palacio, impidiendo la entrada de algunos atacantes. Al percatarse de que no salieron todavía ni su majestad el emperador, ni su alteza la princesa, se preguntaba dónde estaban. Fue entonces cuando decidió entrar y se encontró con la princesa a punto de ser atacada. Chubel, rápidamente, protegió a la princesa y acabó con la vida de ese asesino. Preocupado, le pregunta a Alicia si se encuentra bien. Chubel se sorprende ante la fría mirada de Alicia. No había reacción ni siquiera después de presenciar salpicaduras de sangre y personas muriendo frente a ella. Ni siquiera mostraba un mínimo de miedo. Se da cuenta de que ella no parece una niña de 9 años en absoluto. Alicia examina el lugar y se da cuenta de que hay uno detrás de un pilar y otro un poco más lejos. Pero no se explica por qué no funcionó su poder antes. Dirigiéndose a Isab, le pide prestada su espada. Chubel terminó aceptando y le cedió la espada. Alicia se percata de que el control de su maná sigue desestabilizándose. Piensa que es molesto porque nunca antes había tenido ese problema.
y teme lo que pueda pasar si su maná falla de nuevo. Apuntando la espada contra el piso, se mentaliza de que no tiene que dudar, porque definitivamente funcionará. Solo tiene que creer en ella. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.